yo estaba ahí también con él crucificado. Entonces la centralidad de la cruz consiste en que yo también estaba ahí crucificada. En que yo también estaba ahí derramando mi sangre. Y vamos a ver la importancia de la salvación y por qué esa sangre representa la salvación para nosotros. ¿Será que Dios es un Dios que se enoja fácilmente? ¿No? Sí, sí se enoja, pero fácilmente no se enoja, ¿cierto? Para poder sintetizar un poquito, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra fue, primero que nada, rescatarnos, salvarnos y conquistar. Él se dio a conocer a nosotros para darse a conocer, para vencer el mal, para mostrarnos quién era el Señor, quién era Dios. Pero hay 4 términos que de repente tú los has escuchado. ¿Cuántos vienen por primera vez a este congreso? Levanten las manos. Por primera vez. Muy bien. Por primera vez que no sean cristianos, que sea la primera vez que vienen a la iglesia. Todos han venido aquí a la iglesia. Muy bien. Hemos escuchado términos, toda esta temática, propiciación, redención, justificación, y sé que toditos saben lo que significa, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Quiero que por favor traigan los estandartes. Todo lo que les vamos a hablar ahorita está basado, está comprobado científicamente, inclusive por el hombre, de que todas estas cosas pasaron, existieron. Pasa por el otro lado, levántenle en alto. Había un lugar en el llamado el templo de Dios, ¿verdad? El tabernáculo, donde había una caja de oro recubierta que se llamaba, ¿cómo se llama? El arca ¿de qué? Del pacto. ¿Qué tenía dentro esa arca? ¿Puedes poner la imagen? ¿Qué tenía dentro de esa arca? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón, ¿qué más? Los panes, muy bien. Pero, ¿qué significaba esa tapa? ¿Saben que la caja era el arca del pacto, pero la tapa, ¿qué significaba? El propiciatorio, muy bien. Era de oro sólido, hecho en una sola pieza. Tenía 2 querubines, no sé si lo pueden ver en la imagen, 2 querubines que miraban al centro, ¿cierto? ¿Qué simbolizaba ese propiciatorio? Simbolizaba que estos 2 querubines estaban mirando hacia el centro de ese propiciatorio para ver cómo Dios era justo y a la vez justificaba al pecador. ¿Cómo? A través de que el sumo sacerdote llevaba la sangre de ese cordero y la rociaba ¿dónde? Aquí. Ese acto en el lugar santísimo, cuando Dios iba a hablar con el sacerdote, él no veía el pecado ni la rebelión del pueblo. Él veía la sangre de sacrificio y perdonaba por 1 año más las transgresiones del pueblo. Pero resulta y acontece que Dios ya no quería ese tipo de sacrificio. Y entonces mandó ¿a quién? A su cordero puro y sin mancha. Y esa sangre fue derramada, ¿en dónde? En la cruz, como un acto de propiciación, para que no se vieran nuestros pecados, ni nuestras transgresiones, ni nuestra rebeldía, ni nuestra falta, sino que la sangre de Cristo nos cubría y todas nuestras faltas eran perdonadas. ¿Amén? Amén. Entonces fíjense, ¿pueden bajarse? Cuando nosotros entendemos lo que es la propiciación, es el pago, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Para nosotros tiene que ser una revelación tremenda, que podamos entender que esa obra salvadora fue pagada con un precio que usted ni yo no podíamos pagar. Mas sin embargo, nos metieron coladitos ahí. Porque si la palabra de Dios dice que estoy juntamente con Cristo crucificada,
entonces también dice que con Cristo juntamente estoy en victoria. Y que cuando Dios ve la sangre de Cristo, también ve la mía. Y cuando Dios ve la victoria de Jesús, también ve mi victoria. Ese acto de propiciación tenía que ser hecho. Porque ya está bueno de sacrificar tantos animalitos. Y porque cada año tenía que hacerse un acto propiciatorio. Ya se hizo una vez y para siempre. No tenemos por qué volver a hacer ningún tipo de rito, ningún tipo de sacrificio. No tenemos que caminar descalzo de aquí a Tucaca, ni de rodillas con chapas en las rodillas, ni vestirnos de ningún tipo de vestimenta, ni hacer ningún tipo de acto religioso para apropiarnos de ese acto propiciatorio. Para apropiarnos de la salvación. Es un regalo que Dios te ha dado. Es un regalo que no merecíamos, pero que al Señor le plació dárnoslo. Entonces, cuando a ti alguien te regala algo, ¿cómo lo aceptas? Y si no es el regalo que tú querías. A veces somos desagradecidos. Lo aceptamos con reverencia, damos gracias. ¿Cuál es la única ofrenda que tú puedes darle a Dios? Tu corazón, darle las gracias a Dios por ese acto de propiciación. Ese acto de propiciación apagó la ira de Dios, porque Dios sí se molesta. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, yo voy, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su único hijo. Como ese acto propiciatorio, para que usted y yo fuésemos salvos. Y resulta que cuando nosotros vemos este acto, vemos también que la ira de Dios fue menguada. Y aunque parezca un acto cruel, fue Dios mismo quien sufrió ese acto, para que ni usted ni yo lo sufriéramos. Pero la consecuencia de ese acto es que usted y yo tengamos vida eterna. La consecuencia de ese acto es que usted y yo vivamos con gozo. Y que cada vez que nosotros vamos al Padre, podamos entrar con la libertad de que somos aceptados delante de Él. ¿Amén? Muy bien, entonces, la propiciación que hizo Jesucristo quitó toda la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre la humanidad. Porque Dios sí quería acabar con todo. Dios sí quería acabar con toda la humanidad. Pero hubo uno que dijo, yo voy a salvar la humanidad. Muchas veces, como decía ayer Jesús, vamos y crucificamos a Dios, a Jesucristo, con nuestros pecados, porque somos irreverentes y seguimos pecando. Al mismo tiempo, somos irreverentes ante este acto propiciatorio que el Señor hizo. Porque no obedecemos, no nos entregamos completamente a la voluntad de Dios y a ese acto maravilloso que hizo de salvación por cada uno de nosotros. Por su hermano, ojo, el acto de salvación no es para usted solamente, es para el que está al lado, es para el que le cae mal, es para la suegra, es para el suegro, ¿cierto? Es para todos, no solamente para ti. Fíjense, la propiciación es necesaria, ¿por qué? Porque el pecado despierta la ira de Dios. Esto no significa que Dios pierde los estribos, que Dios le hicieron algo y pierde los estribos. ¿Quiénes pierden los estribos? Nosotros. Esto no significa que se encolarizan sin razón aparente. ¿Quiénes llegamos amotinados sin razón aparente? Nosotros. Esto no significa que Dios se enoja por capricho o arbitrariamente. ¿Quiénes somos así? Nosotros, pero dígalo sin temor. Esto no significa que Dios actúe en forma irascible, maliciosa, rencorosa o vengativa. ¿Quiénes somos así? Hagan así por mi culpa, no mentira. Esto no significa que el enojo de Dios sea misterioso, irracional e impredecible. ¿Quiénes somos así? Nosotros. Mas todas esas transgresiones, Dios no las ve en nosotros.
porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué significa entonces? Que la ira de Dios es provocada por el mal, por el pecado, pero no por qué, por el pecador. Porque si Dios uniera al pecador con el pecado, nos elimina. Dios se molesta, se airea, ¿se dice así? Se airea. Aira, perdón, se pone bravo, es por el pecado, no por el pecador. ¿Sí me entienden? Ok. Pero Él tiene una postura firme en contra del pecado. No es como, ustedes han visto que a veces los padres, siempre hay uno que mete la mano por un hijo. ¿Cierto o falso? Si el papá está molesto, salta la mamá. Cónchale, vale, pero no le des tan duro. No le vayas a pegar. Esa mamá está haciendo un acto de propiciación. ¿Sí me entienden? Porque está apaciguando la ira del papá para que no le dé tan duro al muchachito. O viceversa, de repente es la mamá la que está, tú sabes, y el papá es el que, tú sabes, mete ahí su manita para que no me le dé tan duro. Así es este acto propiciatorio. Pero resulta que esa es la postura de Dios, independientemente, así como un papá resuelve y no llegar y desatar toda la ira que pudo haber tenido contra el hijo, la apaciguaron, mas sin embargo, tiene que llamar la atención. Necesita saciar la justicia, porque no, si no el muchachito hace lo que le dé la gana, ¿cierto? Entonces, igualmente Dios, ese acto de propiciación significa, toda mi ira de acabar con la humanidad ha sido eliminada, ya no la voy a acabar. Mas sin embargo, mis hijos tienen que aprender las lecciones. Entonces, tiene una postura firme, infatigable e intransigente con el mal, en cualquiera de sus formas y manifestaciones. ¿Qué significa esto? Que no hay pecado pequeñito, mentirita blanca, ¿cómo es que dijo Lice? Error de dedo, ¿qué más? Uy, se me chispoteó. Ay, no, pero yo no estoy criticando, yo lo que estoy es hablando. No, yo no estoy murmurando contra mi hermano, simplemente que estoy conversando con mis hermanos, ¿sí? Yo estoy diciendo la verdad, ¿cierto? No hay pecado pequeñito para Dios. Pecado es pecado. Y eso hace que Dios se moleste. La ira de Dios es total y absoluta, distinta y opuesta a nuestra ira. ¿Qué nos hace enojar? Que hieran nuestro orgullo, nuestra vanidad. Pero Dios no tiene eso. A Dios lo único que lo molesta es el pecado. Todas estas 4 palabras, propiciación, redención, justificación y reconciliación, son las obras de nuestra salvación. ¿Quién hace la propiciación? ¿Quién la hace? El Señor Jesucristo. Por tal motivo, lo que usted y yo hagamos no va a servir de nada. Los 45 días de ayuno que usted se meta para ver si el Señor perdona sus pecados, eso no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque ya el precio fue pagado y fue gratis para nosotros. ¿Costosa para quién? Para el Señor Jesús. Pagó un alto precio por nosotros, altísimo precio. No podemos hacer, decir, ofrecer o incluso contribuir en nada para compensar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino ¿por quién? Por Jesucristo. Nadie va al Padre sino por Jesús. No hay forma, mire, de persuadir, o le voy a decir, Señor, tú sí eres bello, así como los papás van a persuadir, a los hijos van a persuadir a los padres. Ay, mamá, tú sí eres linda. Ay, y caemos redondos, ¿cierto? Pero con el Señor Jesucristo, con Dios no sirve eso. No podemos ni persuadirlo, ni halagarlo, ni tratar de ganarnos ese perdón. ¿Por qué? Porque la iniciativa fue de Dios. La iniciativa de perdonarnos, la iniciativa de darte vida eterna, la iniciativa de salvarte fue de Dios.
no tenemos que hacer nada para ganárnoslas. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obras, entonces haríamos aquí procesiones, ¿qué más? Actos de servicio, ¿qué no haríamos? Entonces, no cabe duda de que el amor de Dios es la fuente y no la consecuencia de ese acto. En otras palabras, Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Dios, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros porque nos ama. Amén. ¿En qué consistía el sacrificio propiciatorio de la cruz? Consistía en ofrecer ese sacrificio puro, sin mancha, sin pecado, en un acto de derramamiento de sangre para que Dios viese una vez y para siempre que los pecados de nosotros, pasados, presentes y futuros, no fuesen tomados en cuenta en el momento del juicio. Sino que por el contrario, ese amor, como yo le decía en una reunión, ¿se han visto cómo los soldados están vestidos como de camuflaje? ¿Para qué razón? Para pasar desapercibidos en medio de la maleza. En los Estados Unidos ellos son beige porque están en el desierto. Esa sangre es quien te cubre a ti de la ira de Dios. ¿Cómo nosotros deshonramos esa sangre? Fíjense que escuchábamos una canción y a su esposa le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién es la esposa? Nosotros somos la esposa. ¿La esposa de quién? Del Cordero. Tenemos que cantar con inteligencia. Entonces cuando nosotros cantamos, sí, el Señor nos viste con lino fino, limpio, resplandeciente, pero vuelvo y peco, ¿qué estoy haciendo con esa vestidura? Ensuciando ese acto propiciatorio con mis pecados. Mas sin embargo el Señor en su inmensa misericordia viene y nos limpia nuevamente, porque es grande en misericordia. Y está en nosotros que usted y yo nos seamos firmes, valientes, hombres y mujeres esforzados, para que podamos mantener esas vestiduras limpias, gracias a ese acto propiciatorio. Amén. También tenemos otro concepto que es ¿qué? Redención. Todos estos van unidos, ninguno es menos importante que el otro. ¿Qué es la redención? Ya una vez que el Señor Jesucristo derramó su sangre, con esa sangre que hizo, pagó por ti y por mí. Pagó por nuestra vida. Lo compro la vida de Félix, de Jesús, de todos los que están aquí. Mi sangre compra tu vida. Entonces, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Dice Salmo 49, 7 al 8. Jesucristo, a través de ese pago de sangre, nos ha salvado de la esclavitud moral, espiritual y física. Moralmente, ¿con quién? Moralmente, ¿con quién? Con nuestra comunidad. Espiritualmente, ¿con quién? ¿Con quién? Dígalo sin temor. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y físicamente? ¿Físicamente con quién? ¿Con quién? Conmigo misma. Cuando el Señor Jesucristo pagó con sangre tu vida, moral, espiritual y físicamente, usted y yo tenemos derecho sobre nuestra vida. Somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Y resulta que si Dios es dueño de mi cuerpo, ¿cómo debo tratarlo? ¿Cómo debo honrar a Dios con mi cuerpo? Ay, no, yo nada más honro a Dios en espíritu, porque le alabo, porque le adoro.
moralmente porque me comporto ante la sociedad, porque yo diezmo, porque yo hago las obras que tengo que hacer, pero físicamente, ¿cómo honras a Dios? ¿Acaso ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios? Y que ya no te pertenece, pues es de Dios, pagado con sangre. ¿Ignoramos eso? Fuimos comprados con un precio alto y por tal motivo tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo glorifico a Dios con mi cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo lo visto? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo me comporta? ¿Cierto? Nuestro cuerpo no solo ha sido creado por Dios, y también algún día resucitará con Dios, con Jesús, sino que ha sido comprado con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo vive en él. Por tal motivo le perteneces a Dios triplemente, porque te creó, ¿por qué más? Porque te redimió, o sea, porque te compró. ¿Y por qué? El Espíritu Santo vive en ti. ¿Sí me entienden eso? Triplemente le perteneces a Dios. Con todo eso que te creó, que desde un inicio fuiste de Él, sin embargo, te compra de nuevo. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo vive en ti para que te guíe, para que te muestre el camino que debes seguir, cómo nos debemos comportar. Por tal motivo, nuestro cuerpo también debe glorificar a Dios. Nuestros ojos deben glorificar a Dios. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que estamos ensuciando ese acto de propiciación, ese acto de redención. ¿Qué estamos tocando? ¿Qué estamos escuchando? Si nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo le pertenecen a Dios. No te pertenecen. Entonces podemos usarlo mal, siendo que no nos pertenece. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, honrarlo. Y esos dos actos de propiciación y redención, nadie más lo va a pagar, porque fue hecho una sola vez y para siempre. Amén. Buenos días, ¿cómo están? De verdad que es grato cuando venimos a este lugar y Dios nos muestra cada día a través de su palabra el gran e inmenso amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Hemos aprendido, hemos estudiado durante estos días de congreso, donde nuestras vidas, si le faltaba algo de transformación, Dios ha tocado cada uno de nuestros corazones y a seguir y sigue transformando cada uno de nuestras vidas. Sí, y experimentar el amor de Dios es tremendo, es tremendo. Hablamos de la salvación de los pecadores. Hablaba mi esposa de la propiciación y de la redención. Y cuando entendemos lo que fue la propiciación, cuando entendemos lo que es la redención, es seguir experimentando el inmenso amor de Dios. ¿No cree usted así? Sí, porque Dios nos ama. Así como Dios propició, Dios nos redimió, Dios también nos justificó. Sí. Y la justificación podría definirse como la acción que convierte o transforma lo que era injusto o no conforme a las normas en justo o verdadero, conforme a un criterio de justicia, de normas o de verdad. Decimos que la justificación es lo opuesto a la condenación. Cuando nosotros simplemente no conocíamos del Señor, vivíamos
bajo, ¿quién era, de quién éramos esclavos usted y yo? ¿De quién? De Satanás. Ahora somos esclavos de quién? Ahora somos esclavos de quién? Somos esclavos de Cristo. Es decir, entender que fuimos justificados por Él. Y es entender de que esa esclavitud en Cristo y cada uno de nosotros tiene que ser cada día más afianzada. Cuando decimos que somos esclavos de Cristo, es que no tenemos opción de decirle al Señor, no. Es que usted y yo no tenemos opción de decir que este principio no lo voy a hacer parte de mi vida. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 5:19? Pero uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Sí. ¿Por dónde entró el pecado? Por el hombre, por Adán, ¿no? ¿O por Eva? Ustedes saben por dónde entró el pecado. Pero entró por el hombre, ¿no? Hecho a imagen y semejanza de Dios, pero entró por ahí, ¿no? Y por ahí salió. ¿Por qué? Decía mi esposa hace rato, que Dios entregó a su Hijo, a su unigénito, para que usted y yo fueran perdonadas nuestras transgresiones y nuestros pecados. Así que lo que ya hizo Adán o Eva, usted sabe quién es, ya fue quitado de nuestras vidas. Y parte de eso es parte de la justificación que Dios nos ha dado a usted y a mí. Es entender, como decía el líder José Martínez ayer, de que nuestra deuda ha sido cancelada. Hemos sido perdonados. Usted y yo hemos sido perdonados. Usted y yo hemos sido justificados. ¿Sí? Dice que la justificación nos da el derecho a una posición delante de Dios como seres justos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos en Lucas 18:14 la parábola del fariseo y la palabra del recaudador de impuestos, ¿qué podemos nosotros ver ahí? ¿Cómo oraba el fariseo? ¿Cómo oraba el recaudador de impuestos? ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, yo que soy perfecto, yo que no peco, yo que diezmo, yo que asisto a mi iglesia, me congrego, amo a mis hermanos, casi que le decía, me lo merezco todo, porque soy perfecto. Y veía el cielo y él sentía que merecía todo lo que Dios le podría dar. ¿Cómo oraba el recaudador de impuestos? Y dice la Biblia, el miserable recaudador de impuestos. Decía, Señor, sé que he pecado, que contra ti he pecado. Y ni siquiera se atrevía a mirar al cielo porque estaba realmente convencido y arrepentido de lo que había hecho. Y con esa actitud de humildad le oraba al Señor y le decía, contra ti he pecado, Señor, perdóname. ¿A quién cree usted que el Señor, que Dios, el Señor Jesús, le hizo caso? ¿Al fariseo o al recaudador de impuestos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado de esa manera? Pensando que por las obras que hacemos, por lo que hacemos aquí en nuestra iglesia, en nuestra vida, nos merecemos ese perdón. Pero sin embargo la misericordia de Dios es tan grande que Él nos justifica. Decía Charlo hace rato, Él ama
al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Ahora, pues nadie negará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Bajo qué vivimos usted y yo ahora? Bajo la gracia, ¿verdad? Dice que bajo la gracia inmerecida de Dios. Ahora, ¿qué nos muestra a nosotros la ley? ¿Cuál es el grado de nuestro pecado? Y como decía Alexander, ¿cuántas veces hemos pecado hoy? Viniendo desde que nos levantamos hasta que llegamos aquí en la iglesia. Ni hablar de ayer, de antier y los días anteriores. Momentos, segundos. Sí. Romanos 3:24 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Por mucho que usted y yo hagamos, no es a través de nosotros mismos que vamos a ser justificados. Usted y yo no se puede justificar a sí mismo. Eso es como cuando uno era adolescente y llegaba con una materia raspada a la mamá o al papá y le decía, mamá, me rasparon matemática, me rasparon química. ¿O no? Tú mismo te raspaste. ¿Cierto? Entonces nos justificamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando lo enfocamos desde el punto de vista como lo ve el Señor, es que podemos decir, hijo, está bien, esfuérzate para el próximo año, estudia mejor y así puedas sacar una mejor nota. ¿Qué le está diciendo el Señor a usted ahí? Lo está justificando, le está diciendo que igualmente, no importa que haya salido raspado, pero que hay una solución y que en el amor de Dios, Él lo está justificando y le está diciendo, hijo, es así que usted debe caminar en ese sentido. ¿Sí me hago entender? Mire, el ser humano se somete simplemente a la justificación de Dios, no se hace obras, cree. Y cuando hablamos de creer, ¿en qué hablamos usted y yo? De la fe. ¿Alguien dijo por ahí la fe? La fe, dice la señora Gloria, sí, la fe. Cuando creemos, es porque hablamos de la fe. Cuando usted y yo creemos que hemos sido justificados delante de Dios, es que por fe se nos ha sido revelado a través del Espíritu Santo de que usted y yo hemos sido justificados. Dice que la justificación como declaración divina insiste en que la palabra de Dios es siempre eficaz, de modo que todo lo que Dios pronuncia se cumple. Lo que Dios le habla a usted y a mí, créalo. Por fe, por convicción, por la certeza de lo que se espera, por la convicción de lo que no se ve. Y eso es fe, Hebreos 1:11 creo. O 11:1. 11:1. ¿Ok? Ahora, dice que la justificación es una declaración legal, no una transformación moral. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Quién sería nuestro juez legal en este sentido? ¿Quién sería? Dios. Dios. Dios es nuestro juez. Entonces, el juez declara que usted es inocente. Los abogados, ¿no? Dirían así. Entonces, nos declara el Señor que usted y yo hemos sido justamente justificados. Que nos ponemos la justicia de Cristo como si fuese un manto, el cual oculta nuestra continua pecaminosidad.
Entonces, porque usted y yo hemos entendido el día de hoy de que hemos sido justificados, entonces salimos de la iglesia y pecamos, confesamos y empatamos. Porque es el entender de que usted y yo ya hemos sido justificados, ¿verdad? ¿Usted lo ha entendido realmente? ¿Que ha sido justificado delante de Dios? ¿Que usted es justificado? Pero muchas veces entendemos eso y pareciera ser de que nos da el derecho de que, bueno, ya he sido justificado, ya he sido perdonado, todas mis deudas han sido perdonadas, entonces me da derecho a gastar un poquito de pecado y añadirle, porque igualito el Señor me lo va a perdonar y me va a justificar. Porque es que la palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque Él me va a seguir amando, yo sigo pecando, pero Él me ama a mí. Claro, lo que yo hago tiene consecuencias. Ahora, todo cristiano justificado es simultáneamente una persona justa y una persona pecadora. ¿Qué les parece? Nosotros somos justos, pero también somos pecadores. ¿Sí o no? ¿O todos somos santos, santificados en este lugar? ¿Sí? ¿Por qué no le puede parecer que sí? Somos pecadores, somos santos, somos justificados. Claro, somos imperfectos y esa perfección es la que nos va a permitir entender de que Jesús es el que va a ser capaz de transformar nuestras vidas. Es que Jesucristo, es que Dios a través de su Hijo nos hizo entender que a través de su sacrificio en la cruz va a hacer que usted y yo, nuestras vidas cada día sean transformadas. ¿Sí? Y eso es para la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:1? Alguien que me lo lea, por favor. Yo lo leo. Me permite. Ajá. ¿Sí? Dice, no, está bien. Aquí, ¿qué nos quiere decir? ¿Vamos a seguir haciendo lo que a Dios no le agrada? ¿Vamos a seguir eso? Ya que somos justificados, tenemos esa facilidad, esa, ¿cómo le diría? Ese derecho a seguir pecando. No, ¿verdad? Tenemos que ir en ese proceso de lo que es el amor de Dios, a irnos apartando de lo que a Dios no le agrada, para que ir en busca de ¿qué? De la santificación. Necesitamos ser apartados, usted y yo, para que el proceso de santificación sea cada día más cerca y más cerca y más cerca. Ahora, hablamos de la justificación, pero en la justificación es importante que hablemos un poco de la regeneración, que no es un aspecto de la justificación, sino que ambas son aspectos de la salvación y ninguna de ellas puede dar sin la otra. En la salvación, la regeneración y la justificación tienen que venir de la mano. Somos justificados, ¿verdad? Pero también somos regenerados. Hablaba Charlo hace rato de la redención. Hemos sido comprados, ¿sí? Hemos sido redimidos. Y parte de eso implica que usted y yo estemos en ese proceso de regeneración o hemos sido regenerados por Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también la regeneración en el proceso de la salvación. La salvación nunca la vamos a perder, hijo de Dios. Nunca. Eso, tengámoslo claro. Porque la salvación nunca es por obras, siempre es para obras. Cuando nosotros somos salvos, ¿de qué hemos sido salvos nosotros? ¿De qué hemos sido salvos? De la muerte eterna, de la condenación,
de las garras de Satanás, de la esclavitud que tenía Satanás, que teníamos nosotros en Satanás, que éramos esclavos de Satanás. Entonces, cuando somos salvos, es para que usted y yo llevemos esa palabra, esa buena nueva de lo que es la palabra de Dios y el proceso de salvación para cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que tenemos que entender. El árbol y el fruto, ¿sí me entiende? ¿Qué viene primero? El fruto. El árbol, ¿verdad? Y luego viene el fruto. Tenemos que entender que para que haya fruto en nuestras vidas, para que haya fruto, ¿cuál debe ser nuestro árbol? ¿Cuál debe ser nuestra raíz? Jesucristo, Dios. Ahora, Dios justifica al impío, dice Romanos 4:5. Ahora, ¿cómo vamos a explicar que Dios procedía de semejante manera? ¿Cómo podría el justo declarar justos a los injustos? Primero, la fuente de nuestra justificación está indicada en la expresión justificados por su gracia, es decir, por un favor totalmente inmerecido. Decíamos que vivimos bajo la gracia inmerecida de Dios. Ahora, la autojustificación es eternamente imposible. Usted y yo no nos podemos justificar a nosotros mismos. Es Dios que nos justifica y nos justificó a través de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta con la justificación es que somos justificados ¿por qué? En su sangre, por la sangre del Cordero que fue derramado en esa cruz. Cuando nosotros podemos visualizar esa sangre derramada en la cruz, podemos entender que gracias a esa sangre, usted y yo también hemos sido justificados. Cuando Dios justifica a los pecadores, no es que declare buenas a las personas malas, ni tampoco que diga que después de todo no son pecadores. Sí, justifica, y volvemos a lo que dice la Biblia: ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahora, la gracia de Dios es la fuente y la sangre de Cristo. Es la base de nuestra justificación. La fe es solo el medio por el cual somos unidos a Cristo. ¿Sí? Una vez que usted y yo hemos sido justificados, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí. Dice que la Biblia de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, nada. Ahora, después que usted y yo hemos sido justificados, también hemos sido reconciliados. ¿Sí? ¿Qué es el otro aspecto que nos habla de la salvación? Que ilustra lo que Jesús logró en la cruz. Que usted y yo hemos sido reconciliados. Lo primero que tenemos que decir es acerca del evangelio bíblico de la reconciliación. Sin embargo, es aquella que comienza con la reconciliación para con Dios y sigue con la comunidad, reconciliada en Cristo. Primero, usted y yo debemos reconciliarnos con Dios. Dios siempre quiere y está a la puerta a que usted vaya y se reconcilie con Él. Dios quiere reconciliarse con usted. Dios quiere que usted y yo estemos siempre en paz con Él. Estemos con Él. Es como la relación que usted puede tener con una persona. O todos aquí nos gustaría estar molestos o peleados con alguien. ¿Quién le gusta estar en esa situación? A nadie, ¿verdad? Es incómodo. Pues para Dios es incómodo que usted no se reconcilie con Él. Dios siempre espera que usted se reconcilie con Él, en el momento que sea, a la hora que sea, en las circunstancias que sea. Y somos nosotros
que tenemos que reconciliarnos con Dios. Porque Dios, en su inmenso amor, no nos ama. Y cuando usted ama, usted simplemente no se molesta con esa persona. Y como Dios nos ama tanto, Él nunca va a estar molesto con nosotros. Claro, está su ira cuando hacemos lo que a Él no le agrada. Es como cuando usted a su hijo lo ama, ¿cierto? Independientemente de lo que haga. Claro, cuando hace lo que a usted no le agrada, usted lo disciplina. Igual hace Dios con nosotros. Y usted espera que su hijo vaya así, mamá entendí, papá entendí, y no lo vuelva a hacer. ¿Qué tal que usted vaya a reconciliarse con Dios y le diga, sí, Padre, ya entendí, no lo volveré a hacer. No haré más lo que tú quieres que yo no haga. Ajá. La iniciativa de la reconciliación vino de parte de Dios. De parte de Dios, claro, no lo dije. Ah, bueno, gracias. Sí, la reconciliación viene, la iniciativa principal, pensé que lo había dicho, era de parte de Dios. Muchas gracias. Sí, ese es el amor de Dios. Yo lo veo así. Ese es el amor de Dios. No lo sabemos todas, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo? Y Cristo besa a la gente, eso lo decimos un poco más adelante. Amén. ¿Qué dice Romanos 5, 9 al 11? Lo primero que tenemos que decir, y ahora, que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante de la muerte de su Hijo. Pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Cuando Jesucristo murió por usted y por mí, usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Y eso debemos entenderlo y que sea algo que siempre esté en nuestras vidas. Decía mis apuntes que el comienzo de la reconciliación primeramente es con Dios. Como usted me decía, líder. La reconciliación con Dios, entonces, ¿qué? El comienzo. El comienzo. La justificación fueron efectuadas por medio de la cruz, pero no son idénticos. Es decir, la justificación y la reconciliación fueron efectuadas por medio de la cruz, pero no son iguales. La justificación fue una cosa y la reconciliación fue otra. La justificación se refiere a nuestra situación legal ante nuestro juez Dios Padre. ¿Cuál es nuestra situación legal ante nuestro Dios Padre? Que hemos sido justificados. Pero la reconciliación se refiere a nuestra relación personal con nuestro Padre y es consecuencia y fruto de la primera. Es decir, que la reconciliación es la consecuencia de nuestra justificación. Cuando usted se siente justificado delante de Dios, usted va y se reconcilia con Dios. Si usted no entiende la justificación,